Bueno, Pero César, mira, pero ahora estamos grabando ya estamos en estudio. como perros con huesos nuevos aquí, va. Está buena. Escucha, qué bueno estar Es acá, rico en César. realidad, bueno, verse de nuevo, si es distinto. Sí, no tiene nada que ver. Y aquí Nada que tenemos- ver. No se ve, pero tenemos una linda vista. ¿no? Todo. Un agrado acá. Ojalá que estén todos bien también en sus casas. ¿no? Sí. Oye, hoy día me toca dirigir a mí y vamos a hablar los siguientes temas. Vamos a hablar del Frente Amplio, de la eventual candidatura de Desbordes a la presidencia y de los requisitos que hay para los constituyentes independientes, que podría ser algo corto, y Trump, que ha tenido sus últimos coletazos. ¿Ah? Los últimos coletazos de Trump. Y si nos queda un minuto, hablamos del último 10%, si es que es el último. Así que yo parto preguntándote, Juan Pablo, el Frente Amplio, a pesar de iba desde Revolución Democrática hasta el Partido Pirata, que eran muchos, ¿ya? En el cual Revolución Democrática era en realidad el principal, se fue desgajando, se izquierdizaron todos en un país que no es de extrema izquierda. Con eso izquierdizaron a la izquierda más tradicional. Y se esperaba además que toda esta juventud trajera novedad y parece que no. Y están con un problema porque la visión que uno ve así de afuera es que son una bolsa de gato y que no dan garantías de gobernabilidad por ningún lado. ¿Cómo los ves tú ahora desde el otro lado? Mire, yo me siento muy frente amplista en muchas cosas. Yo soy un viudo de la Concertación, ¿no es cierto? Si bien voté siempre por la Concertación. Tuve desde hace muchos años que me empecé a desencantar periódicamente, me empecé a poner muy crítico. Y cuando se formó el Frente Amplio, conocía mucha gente más joven que yo que ingresó, y yo estaba feliz, y era mi esperanza de tener el Frente Amplio que cuando partió originalmente, porque era como gente más joven que venía justamente criticando la forma. Yo, si alguien me hubiera dicho que iba a empezar este proceso de fagotizarse, de empezar a destruirse, a dividirse, yo no lo hubiera creído dentro de mi ingenuidad. Y creo que también es un reflejo al final de lo que está pasando y lo que yo veo en la sociedad chilena, por lo menos en la centroizquierda. Creo que ha perdido una fuerza enorme, piensa que ya no está el Partido Humanista dentro. Pamela Giles, hay Partido Ecologista Verde también se salió. La propia Revolución Democrática ha perdido gente, se le ha empezado a ir gente. En fin. Pero ¿no lo notas tú también como un grupo que tiene algo como de adolescente o de inmaduro? Porque se juntaron sin saber mucho qué es lo que pensaba cada uno. Ya fue una cosa mucho más etaria que ideológica, porque había de todo. Y ahora, cuando les viene una elección encima, les viene la representación, donde se necesita política y se necesita cobertura territorial y se necesitan máquinas electorales, y se empiezan a disgregar y a desesperar. ¿Cómo se ve esa parte juvenil? Yo creo que sí, y creo que era algo bueno de ellos. Yo creo que, de hecho, yo en una cosa bien gil, así, cuando se formó Revolución Democrática, yo pensé, ¿voy a ingresar o no voy a ingresar? Y después que dije, esto es un movimiento de gente que no viene contaminada con mi generación y que había que dejarlo funcionar solo, así que no quise entrar como militante común y corriente de RD. Yo me sentía muy identificado con ellos, yo estudié en la Universidad Católica, el grupo original, el NAU, ¿no es cierto?, venía, el núcleo central venía de la Católica, así que yo, me sentía ahí muy... Creo que César, que en lo político hay un drama en la centroizquierda y que tienes dos fuerzas que no juegan necesariamente de la misma forma que en la derecha. En la centroizquierda, y más grave todavía en la izquierda, tienes un esquema político por delante previsible, tradicional, elecciones de parlamentarios que agregaste a los gobernadores, pero la cosa confrontacional normal. Pero en paralelo se te armó un escenario político absolutamente impredecible, que es el escenario post-18 de octubre y la Convención Constitucional, que es una asamblea constituyente. Sí, pues. Se armó el tema de la asamblea constituyente y resulta que las lógicas de una elección y la otra son distintas.
En una, tú tienes que empujar, identificarte, no tienes que llegar a tanto pacto, tienes que negociar listas, versus la otra que es todo lo opuesto. En la Asamblea Constituyente requerimos lo que está bien, 2/3. No puede ser una constitución con el 50+1, no. Tiene que ser una broma mayor. Y por lo tanto la lógica política de esa convención constitucional es la opuesta de un sistema electoral común y corriente. Y yo creo que eso, mascar chicle y cruzar la calle al mismo tiempo, nos ha costado mucho a la centroizquierda. Pero en particular a la izquierda. Y yo creo que esto que está pasando ahora en el Frente Amplio, los rumores son muy fuertes desde hace algunos días de que además se va a salir el Partido Liberal, lo que sería bien grave, más allá de lo simbólico. Yo creo que es esta incapacidad de dos cosas, de delinear y de ver estos dos escenarios distintos y ser capaz de articular comportamientos distintos en estos dos escenarios, y por otro lado de liderar. Yo pensaba que el Frente Amplio iba a liderar, como lo hizo en algún momento, la concertación. Y los he visto con muy poco liderazgo, mucho conflicto interno y poco liderazgo. Pero por otro lado hay una noticia buena para la concertación, que se le acaba el problema de que lo fagociten desde la izquierda. Claro. De hecho, Marcelo Díaz y el constitucionalista que nos da miedo se fueron amigo mío, ¿no? Se fueron al Frente Amplio y en realidad se fueron del mainstream, o sea, les va a costar mucho, porque además son como los niños nuevos del barrio, ¿ya? Mientras se está desarmando el barrio ese. ¿Y para dónde irá a ir eso? ¿Qué irán a hacer? ¿Irán a partir unos...? Yo no los veo unificándose, veo cosas terribles como la de la Pamela Giles, que puede ser un fenómeno populista en un periodo tan caótico como el que tenemos ahora, como fue Fujimori, como han sido tantas experiencias que han habido, pero yo no veo, lo que no veo es ni para dónde van, ni si acaso hay alguna esperanza de que armen algo racional. Bueno, ese es el problema, pues, César. Efectivamente, yo creo que esto tiene un marco general común a todos los partidos y tiene que ver con la crisis institucional de los partidos que vienen agudizándose en los últimos 20, 15 años. Y su desprendimiento de la comunidad, del ciudadano común. Y que afecta tanto a la derecha como a la izquierda, pero con particular fuerza a la izquierda. Y justamente yo creo que ese error en lectura histórica de la concertación, no darse cuenta que se les estaba moviendo la placa ciudadana y que estaban quedando desfasados y completamente desalineados con las demandas ciudadanas. Pero eso fue cierto para la izquierda, para la derecha, para todo el mundo. Sí, pero ha sido más crítico para la izquierda. Ese es mi racionamiento, yo te lo he dicho. Para mí, el principal responsable desde el punto de vista de que esto haya sido espontáneo y no conducido el 18 de octubre es la izquierda. Porque los que teníamos que estar a cargo de las demandas sociales de cambio éramos la izquierda, eso somos la izquierda. Y por lo tanto yo creo que para mí la mejor demostración de la crisis de los partidos de izquierda es el que el 18 de octubre haya pillado de sorpresa al PC y al resto, a toda la izquierda, pero no solo la haya pillado de sorpresa, César, aparecían banderas del PS o del PPD o del PC y la gente los pifiaba y tenían que bajarla, me tocó verlo. Entonces la bandera eran mapuche, la bandera eran de unidad, y banderas chilenas y cosas así, pero no aceptaban banderas de partidos. Entonces yo creo que esta crisis global de los partidos tiene una configuración particular en la izquierda y que no sé, yo tengo la impresión que no han podido salir del diagnóstico. Mi impresión es que no. Miren lo que ha pasado con los independientes. Producto del 18 de octubre y del plebiscito reciente, se produce una tremenda demanda, ¿no es cierto?, de entender lo que pasa a la gente. No hay mejor encuesta que el plebiscito. Sí, claro. 80% de la población dijo, no solo quiero nueva constitución, salvo 3 comunas. Claro, salvo 3 comunas, dignas, una de las cuales donde estamos grabando. Dijeron, acuérdate, César, ¿cómo quiere ser la convención? Y no quisieron con el Parlamento ni con los partidos, lo quisieron hacer separado. Y en una cuestión que es media Trump, que es como un poco, uno se imaginaría un niño empoderado, malcriado, la clase política y sobre todo la clase política de izquierda no le ha dado muy poco la pasada a los grupos de independientes y al revés, nos han tratado a los independientes con mucha rudeza. Y yo creo que eso tiene que ver con no darse cuenta que tú tienes 2 escenarios políticos, la presidencial, senadores, gobernadores, etcétera, alcaldes,
y otro distinto que tiene otra dinámica y otras lógicas que el constitucional. Y así como está muy bien, y yo no soy fascistoide y no creo que aquí tenga que tener una sociedad sin partido, al revés, creo que la derecha tiene que tener partido de derecha sano, la izquierda igual, todos. Básico. Claro, pero eso no se aplica tanto al momento constituyente. Y entonces ahí, no las elecciones presidenciales, ni gobernadores, ni alcalde, ahí tenían que hacer la pega tradicional. Pero al lado tendrían que haberse puesto flexibles y haber dicho bienvenidos los independientes. Oye, a propósito y eso no lo han podido hacer. A propósito de eso, leí una especie de proyecto, más bien era un bosquejo constitucional del PS, PPD, Sí. PR, y me dejó relativamente tranquilo. O sea, sí, parece que nos van a hacer pagar por el agua. No sé cómo lo van a hacer con los agricultores pequeños, pero veámoslo, ¿ya? Los recursos marítimos ya son del Estado, o sea, y que son concesionados, las minas también, los espacios para poner salmones también. Y lo único que distinto que ponen es que la propiedad tiene que tener ciertas obligaciones sociales, lo cual es muy amplio, ¿ya? Es muy amplio, Sí, pero tampoco es los recursos productivos serán del Estado. César, yo acuérdate, esto lo vengo anticipando hace rato, que cuando uno sale de la polvareda que hay en este momento en el ambiente político y social chileno, y uno aterriza en los temas, te topas con eso. Y lo más interesante, César, acuérdate, incluso lo publicó el Mercurio, la Tercera, cuando tú haces una encuesta a los ciudadanos, militantes o no, sobre qué constituciones están mirando para aprovechar Chile, no hay ni una, entre comillas, autoritaria. Y la más citada es Nueva Zelanda, Canadá, el sistema de organización del Estado de Canadá, Suiza, algunos países nórdicos, Finlandia. O sea, nadie Estados quiere Unidos. ser Ecuador ni Argentina, Nadie, pues pero- no, por nadie. César, nadie. Nadie. Y eso es una cosa maravillosa. Entonces yo creo que va a haber discusiones Sí. duras en torno al tema del agua, va a haber discusiones en torno a algunas funciones sociales de la propiedad, pero no en el sentido de nuestra generación, pues César. Claro. No en el sentido de la Guerra Sí. Fría. Esa cuestión murió. Y lo que yo creo que hay es otra cosa para que... Y murió en todo el mundo. En todo o sea, el mundo. Y yo creo que para la gente de derecha, por ejemplo, mi posición, entiendan. ¿Por qué yo digo que soy de izquierda? Porque yo no soy capitalista. Yo soy una persona que creo, porque hemos aprendido a golpe, que quien crea más riqueza es el particular. Y creo en el mercado, creo que hay que proteger los ¿Y emprendedores. por qué no eres capitalista? ¿Y por qué no soy capitalista? Porque creo que el capitalismo tiene una patología, que es eso transformarlo en una cuestión holística. Todo transformarlo en dinero, todo transformarlo en ganancia, y eso es un error. Sí, sí. Ahí es donde uno tiene Y eso, que moderar. fíjate que sí, bueno, pero para los que leen con cuidado a Adam Smith, que fue un filósofo moralista, la sabiduría de ese hombre era infinita. Lo que pasa es que la cosa se fue como amelcochando después. Pues, Pero yo y creo que ahí- está en la idea original y está en la idea, voy a volver siempre a mis referentes norteamericanos, tú lees a Jefferson y a Hamilton, y los dos lo tienen clarito. Y por eso recuerden una frase que para mí me emociona, la primera vez que la leí me corrían las lágrimas del colegio en Estados Unidos, cuando tú lees la frase de la Declaración de Independencia y dice cuál es el sentido de la sociedad, y dice el sentido, no estamos siendo independientes, dice, porque es un hecho evidente, ¿ah? Que el hombre, dice, es libre, hay que proteger la libertad del hombre, dice, la vida, la libertad, y en vez de decir la propiedad, porque ahí está citando a Locke, le cambia la propiedad y pone the pursuit of happiness, el perseguir la que es felicidad. la primera vez. Que es primera Porque vez los que- cristianos andaban no persiguiendo la felicidad, andaban Tal aplastados por la culpabilidad. Mire, y dentro de las cosas locas, ustedes dirán, como un izquierdista como yo cita a Jefferson, pero si no solo yo, ustedes miren, en la época de los años 60, César, uno de los símbolos de la izquierda era Ho Chi Minh. ¿Tú sabes cuál era el principal inspirador filosófico para la nueva constitución de Ho Chi Minh? Jefferson. Pero tú sabes Ho Chi que sí, Minh, pues, fue cocinero en Nueva York, po. Claro, pero no solo vivió, tenía la misma admiración que yo por el Notable, pensamiento de sí. Jefferson. Y de hecho, para que la gente sepa, cuando se dicta después de que se van los franceses, antes de la guerra de Vietnam, y hay un intento de república, y Ho Chi Minh redacta una constitución, Así y el es. primer párrafo está copiado literalmente así. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que hoy día nadie discute que lo más eficiente desde el punto de vista de generación de riqueza es la iniciativa individual, y que eso está bien, eso no está mal. Pero, dos cosas. La derecha, y sobre todo la derecha chilena, tiende a transformar esto en... Porque simplificaron el mensaje de Adam Smith, que nunca lo leyeron. Porque en Chicago no se enseñaba a Adam Smith. ¿Ya? Se enseñaba una cuestión que era mucho más vulgar, mucho más simplona,
¿ya? Y mucho más ideológica. Y yo creo que la frase que mejor lo detecta es cuando empiezan a decir la codicia es buena. Claro, La codicia crea riqueza. Claro. No hay que fijarse en la parte social ni en nada. La codicia funciona. Piensa que eso works, no solo tiene, eso puede sufrir una crítica ética importante, pero piensa, ¿cómo voy a convencer yo a alguien que sea profesor de colegio, César? ¿Cómo voy a convencer a alguien que vaya a dedicarse a esta profesión maravillosa que es educar niños? Y si estoy enseñando a todo el mundo que lo importante es comprarse un Porsche, que ser rico, ser codicioso y que lo único que importa es el lucro, y ahí está el error. Y yo creo que está surgiendo una nueva forma de modelo social en que el mercado tiene un rol protegido por todo el mundo, reconocido por todo el mundo, pero se reconoce que en la vida, tenía razón Jefferson, y la meta de uno es ser feliz, la meta no es ser rico. Yo todavía me acuerdo cuando era chico, una teleserie que creo que era mexicana que decía, los ricos también lloran, o sea, si la plata no da la felicidad, así que yo creo que yo no me he topado con nadie que esté cuestionando las bases de un modelo económico de mercado. Sí, en una cosa que yo respaldo, muy duro en la cuestión monopólica, o sea, todo sí. lo que es... Oye, lo que pasa con Corpesca Corpesca hoy día, que es la gran pregunta, ¿los van a echar de la SOFOFA o no? ¿Qué van a hacer? O sea, es impresentable esta cuestión que la derecha en Chile, o los empresarios, que al mismo tiempo que trabajan y fomentando la iniciativa particular, no hablen cuando hay concentración. Son delitos, son delitos gravísimos. Entonces yo creo, y tú sabes que la crítica a la izquierda, de los pecados más graves que hemos cometido en la centroizquierda chilena, fue la derogación del delito monopólico en su momento, y la explicación que se dio fue absolutamente infantil, la explicación que se dio. Bueno, vamos ahora a la derecha. Desbordes, ministro actual y que probablemente va a renunciar y que claramente quiere tener la directiva de RN para él y siente que puede ser candidato de RN porque las otras candidaturas de derecha son Lavín, que es un socialdemócrata, la Evelyn, que sí es de la UDI ya, y es de derecha, ¿y quién más? Osandón, que ya no, Osandón yo creo que se perdió en las turbulencias de los temas, ¿eh? Pero yo creo que él tuvo un rol muy importante en lo que fue el gran acuerdo, que lo sacaron a tirabuzón. Ahí participaron gente bien notable, la Ena von Baer, fueron gente importante, pero él tiene una mirada, yo le encuentro una personalidad poco atractiva, ¿ya? O sea, comparado con Lavín, que es un camaleón y que se la sabe todas, ¿no es cierto? Y es capaz de besar a los travestis un día y de prohibir los rodeos otros. Y la Evelyn, que realmente es muy encantadora como candidata y como personalidad, es mal hablada. Este señor salió a la palestra ahora, pero tiene mucho poder en RN, pero no le encuentro el carisma. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, es un personaje en desarrollo, César. Mirándolo desde la vereda mía, primero se ve, es de los pocos liderazgos nuevos que había. Mira la trayectoria que él tiene. Sí. Él fue carabinero, o sea, funcionario público, después entiendo que estuvo en gendarmería. Pero estudió Derecho. Estudió Derecho, pero fue una carrera lenta, no es como uno. Saliste del colegio, entraste a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, no sé qué, sacaste una carrera y algunos que hicieron posgrado y después llegaste, porque eres de la élite intelectual y social, y llegaste a un cargo directivo. Él no es así. Él es un hombre de clase media. Es meritocracia. Meritocracia completo, que tiene modos y actitudes de clase media, lo que no es menor. Te lo contrasto en los modos y actitudes, formas de hablar de Carlos Larraín, para poner el ejemplo, ¿no es cierto? Es todo lo opuesto, pero al mismo tiempo yo creo que es una persona que está en desarrollo. Si tú hubieras dicho hace 4 años atrás que él se le iba a jugar después de una crisis como la del 18 de octubre, por un pacto en ese momento, cuando toda la derecha, además, César, ¿te acuerdas? Estaba absolutamente metida en las trincheras. Estaban todos así, con casco, con granada en la mano, y él debía ser fácil, pero en ese momento tuvo la valentía de, además de empujar a la UDI y a la Jacqueline von Riesenberg, este acuerdo, y creo que hizo un evento que debe ser de los hechos políticos más relevantes de los últimos 30 años. Eso no cabe duda. Pero pacificó todo, César. Sí. Logró
institucionalizar. Y él fue el que lo conflicto. armó, porque había que meter a la derecha al buque. Porque Yo el creo que Partido el- Comunista no entraba, el Frente Amplio Claro. tampoco entraba, Pero tenía ojo, que pero ahí está entrar. Boric. Yo creo que hay un equivalente en la Pero izquierda. pero uno. ¿Ah? Pero jugó un rol igual. Sí, El que no, por estuviera supuesto, Boric fue muy importante. Trabajó en la reacción. Claro, entonces yo creo que él es un personaje, yo le tengo mucha simpatía, no he estado nunca con él ni cerca, pero le tengo mucha simpatía porque hay algo, dentro de mi izquierdismo, pero democrático, yo anhelo que haya derecha democrática institucional. ¿Y en qué me refiero? No, olvídate de Pinochet, no, saquemos el pasado para atrás. En la cosa antimonopolio, o sea, que esto sea el principal enemigo de la concentración de la riqueza, sea la derecha. Y que parezca una derecha liberal en el sentido, oiga, sí, sabe que nosotros no nos vamos a meter en los estilos de vida, hay gente homosexual que quiere casarse, encantado, Partido Conservador Inglés, ¿cachai? El tema, ¿por qué nos dejan a la izquierda con el tema medioambiental? Sí, no. ¿Cachai? Y con el aborto, y con el divorcio, ¿te acuerdas tú de la chacota del divorcio, Entonces, el único país del mundo? Pero entonces yo creo, acuérdate que este también era el único país del mundo que la izquierda era conservadora y la derecha era conservadora, eran todos conservadores. Entonces yo creo que a él le tengo mucha esperanza puesta de que él pueda construir una derecha que es necesaria siempre en un país, y una derecha que sea de verdad el siglo XXI y cercana a los ciudadanos. En Chile somos un país bien conservador en muchas cosas. Siempre va a haber espacio, no solo para la derecha con plata, sino para la derecha... Claro, lo que pasa es que la derecha que se fue armando fue una derecha muy metida en la influencia de la Iglesia Católica, con toda su parte de principio y qué sé yo, en que la élite se educó en colegios que eran mucho más extremistas en lo religioso que lo que a mí me tocó. O sea, el verbo divino no era como el Cordillera ni como el Tabancura. ¿Ya? Y en un ambiente también de crecimiento económico desigual que nosotros tampoco lo conocíamos. ¿Ya? Pero se armó esta figura fuerte y como anduvo bien por un tiempo, la derecha se fue quedando atrás en todo. Y fue perdiendo y perdiendo. Hoy día muy poca gente se declara católica. ¿Ya? Todo el mundo cree que la gente puede divorciarse. Y hay un movimiento creciente por un aborto más liberal, digamos. Claro, y en el tema, esto mismo sucede con el tema indígena, César. Esto mismo sucede con el tema de género, con los derechos de las mujeres. Piensa que hasta el día de hoy la sociedad conyugal administra el marido. Si todavía nos quedan esos rastros así como atávicos. Sí, pero ya casi nadie se casa. Estoy de acuerdo, pero quedan Yo rastros. me casé por sociedad conyugal, así me costó. Claro. No, yo también en los matrimonios, no nos metamos en Honduras personales, pero en matrimonios anteriores. Entonces, yo creo, César, que yo apuesto por él. Yo creo que es un gallo que tiene posibilidades. Mira, yo creo que va a haber hay un lindo trío ahí entre Lavín, la Evelyn y Desborde. Va a ser tan interesante. Va a estar interesante. Lo malo es la carencia de personajes carismáticos en tu sector. Y eso es grave. Es terrible. Yo te diría que... pero no es solo carismático, César, si es peor. Yo incluso, ¿tú te acuerdas que Jaime Guzmán no era un gallo carismático? Pero era un gallo... No. O sea, no era un gallo efecto, pero tú lo ponías en la calle y no era magnético. Si tú lo conocías, si estabas cerca de él, sí, literalmente, pero no era un gallo, no sé, pues como Lago, como la Michelle Bachelet, como el mismo Lavín, pues. No era un gallo que se acercaba a alguien y le hacía así. No. Entonces, yo creo que Guzmán lo que hacía es que tenía este liderazgo brutal en la derecha con las ideas. Y era una máquina de imaginar mundos, ideas, sistemas políticos, era coherente, era honesto, madre, era buena persona. Y era práctico. Entonces, esa cuestión es una forma de liderar. Y en la izquierda hoy día no hay nadie así tampoco. Entonces, no solo no tenemos gente carismática, por alguna razón que no logro entender bien, la Bea Sánchez, que yo le tengo harta estima y que es muy buena persona, la Bea, yo pensé que ella podía levantarse y mantenerse, y tú has visto que la encuesta ha bajado, pero tremendamente. No ha producido apego. Porque no tienen máquina tampoco. Entráis al Frente Amplio y está la dispersión, ¿no es cierto? Claro, pero ella era buena persona, buena candidata. Oye, y a ver, nos queda hablar de los constituyentes independientes. Yo tengo que contar además la felicidad mía de haber terminado el tema de CLC, ¿ya? Qué bueno eso. En el cual hubo una epifanía en que la doctora Viviana Herskovich fue capaz de destrabarlo todo. Una psiquiatra. Uno como abogado litigante sabe que es cierto
el viejo dicho de que es preferible un mal acuerdo que un muy buen juicio, y aquí además parece que fue un buen acuerdo para todo el mundo. Todos felices. Todos felices, así que extraordinario. Felicitaciones a los colegas ahí que estuvieron trabajando por debajo de los abogados, porque a veces nos critican con toda razón por no jugarnos por acuerdo, y aquí a lo menos funcionaron bien los abogados por acuerdo. Bien. Oye, los constituyentes independientes. ¿Ah? Bueno, sí, tú sabes que nosotros nos han mencionado muchas veces y que por qué no, y que Pero yo siempre les digo, oye, pero si que se necesita un 0,2% de los votos de tu distrito, y el 0,2% de los votos de su distrito es mucha gente que tiene que firmar, aunque sea con firma electrónica. La buena noticia es que se bajó la cifra, quedó alta. ¿Y en cuánto queda? ¿Pero en cuánto queda? El mínimo son 300 firmas, quedó en 300 firmas, todavía no se promulga, pero debiera promulgarse rápidamente, y va a depender de la última votación. Pero yo creo que quedó a un nivel que es alcanzable. ¿Con qué estoy descontento? Quedé contento con la rebaja de firmas y con el método que nos permiten hacer las inscripciones digitales y no tener que ir físicamente a los notarios, que bueno, es imposible con la pandemia. Con lo que quedé muy desconforme es que no quisieron los partidos, por lo que hablábamos antes, no quisieron nadie, ni la izquierda ni la derecha, le lo pasaron a los independientes para hacer pacto. Ni siquiera nos autorizaron a hacer pacto entre independientes. Mira, pues nosotros podríamos haber hecho... Por supuesto, hubiéramos hecho un medio pacto nosotros. Entonces, no nos dejaron. Entonces, con eso estoy disconforme, pero al final no me sorprende. Yo creo que nuestros partidos políticos funcionan mucho mirándose el ombligo. Pero, mira, igual viene para adelante. Creo que, a propósito de los temas que tú tocaste antes, de agua, de economía y cosas similares, yo ya estoy trabajando con mi grupo de independientes no neutrales ahí a fondo en algunos temas, y es apasionante. O sea, yo creo que nos vienen tiempos ciudadanos maravillosos. Imagínate estas cosas que nos gustan a nosotros, pero ahora discutiendo con todo el mundo participando. Por ejemplo, este tema que planteaba el PS y compañía sobre cómo vamos a organizar el Estado. Vamos a tener un sistema al estilo Barro unicameral, ¿o no? Y va a tener que opinar todo el mundo, y cartas en los diarios que manden el que quiera, que opinen, y vamos a discutir sobre el esquema político, vamos a discutir sobre esta cuestión de la autonomía regional por primera vez en forma seria. Yo, ahora que me han estado explicando, mientras más grande es un distrito, los candidatos pueden buscar bolsones de votantes. Y mira de lo que se trata, ¿ya? Por ejemplo, hay una diputada que va a Paredones, por ejemplo, y entonces hay unas señoras que recogen hongos después de los incendios, y que ella va y le dice, esta gente necesita 500.000 pesos de ayuda. Lo lleva a la Cámara, todo sale para atrás, no funcionó porque no era nada, pero ella se preocupó de nosotros, ¿ya? Otro junta a todos los viejos que tienen la pensión vitalicia y dice, organícense y yo voy a llevar la cuestión. Y la llega, pum, nada, ¿te fijáis? Pero él se preocupa de nosotros, y mientras más grande es un distrito, más capacidad tú tienes de hacer ese tipo de cosas. Si fueran a nivel chico, los bolsones son chicos y todo el mundo te conocería. Así era un poco la política antigua, ¿no te acuerdas? Todas esas leyes, y se hacían entreguillismo, que era con sede de pensión vitalicia, y entonces que antiguamente, ¿te acuerdas? Antes del quiebre del 73, en que se hacía mucha política así. El Partido Radical era el campeón de hacer política de esa forma. Pero yo creo, César, que viene, como te digo, un periodo muy bonito. Viene la discusión de temas duros, como el tema del agua. Viene el tema monopólico, y espero que la derecha se sume. Pero el tema del agua va a ser duro, y no lo pueden llevar a un extremo. O sea, en Chile hay, no sé, 300.000 agricultores, de la parte 10.000 no son chicos, ¿ya? En el sur llueve, entonces tienes que cobrarles por el agua, porque eso básicamente yo creo que ahí va el tema. Y ahí va a haber una gran discusión por la competitividad de los pequeños agricultores o incluso de los más grandes. Claro, no, entonces no hacer una cosa así como así, saquemos el agua y que el agua sea del pueblo, digamos. No hacer tan simple esa discusión. No, pero yo lo hay entretenido. Imagínate, en los temas míos, César, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de policía, de qué cosas, porque son temas constitucionales. Oye, sí, lo de la policía. Son temas preciosos. Y de nuevo, César, vas a ver tú, y yo estaba tanteando con gente de derecha que se dedica al tema, sobre todo en el Instituto de Libertad y cosas similares en Paz Ciudadana, y vas a ver tú que hay consenso, vamos.
sobre las líneas de por dónde irse. Hay consenso en por qué están funcionando mal las policías y hay consenso de cómo debiera ser el nuevo modelo y en principio cómo debiera ir constitucionalmente. Entonces vienen de los mejores meses nuestros, desde el punto de vista republicano, de cómo vamos a estar discutiendo estos temas. Así que ojalá que no se desvíen a cosas en las cuales justamente nunca vamos a estar de acuerdo. Pero que no importa, si aquí no tenemos que estar de acuerdo, tenemos que construir las bases para que quepamos todos, César. Y aquí quepan los gordos, los flacos, los de derecha, los de izquierda. Pero que al final, en un buen deal, que queden todos razonablemente conformes. Que unos se dieron, los otros también, pero ya, llegaron a un acuerdo. Piensa, por ejemplo, que yo creo que también, así como está el tema regional que es cruzado, también el tema local. Yo creo que esta sensación que hay por todos los lados, que parte de la crisis de los partidos, porque el sistema institucional no permite la participación de las personas a nivel local. No, y ahí hay que darle, y eso tampoco es un tema de derecho, y hay que abrir espacio de participación a nivel local. ¿Te fijas? Y eso va a descomprimir porque todo. Juan Pablo, las municipalidades son muy grandes, los distritos políticos son muy grandes. O sea, piensa tú lo que es manejar Las Condes con 150.000 habitantes. No, es imposible. ¿Te fijas? Claro, en cambio Pumanque, no sé, son 2.000 y ahí la cuestión puede funcionar más fácil. Claro, es casi el porte de Islandia. O sea, claro, de hecho, la Florida es como 2 Islandias y medio. ¿Le damos con otro tema? No, vámonos al tiro nomás porque ya estamos en hora, así que vamos ya. Oye, bueno, el último coletazo de tu gran amigo Trump, que es como esas culebras que les cortan la cabeza, pero sigue la cola dando vueltas. Sí. En forma bien, que ya es patético. O sea, ya esto se convirtió no en tragedia, sino que en comedia. Están pasando cosas que son inéditas en Estados Unidos y en el mundo probablemente. Está hablando Trump periódicamente, voy a contar en un segundo, un video que sacó hace un día atrás, y no lo transmiten las cadenas, lo censuran las cadenas. Esto no ha pasado nunca en la historia de Estados Unidos. Habla porque todo lo que dice es mentira y las cadenas dicen no vamos a reproducir. Oye, Fox lo que le dice. dio la espalda, pero hace tiempo. Claro, pero si le acaba de dar la espalda a su fiscal general, el Attorney General le acaba de dar la espalda diciendo que él ha investigado el tema y no es cierto que haya fraude masivo en ningún lado. Le acaba de dar la espalda el estado de Arizona, que está manejado por republicanos. Le acaba de dar la espalda el estado de Georgia, que está... Y entonces este video al cual mencionaba que él sacó es la locura. Es de verdad, necesitamos un psiquiatra. A lo mejor alguno de tus psiquiatras de la clínica Las Condes nos podría ayudar, porque es delirante. Él habla de fraudes masivos, de conspiraciones masivas, pero no una cosa que, como dices tú, pasó a lo patético, César, porque ya no es demagogia, es locura, al punto que no lo repiten las cadenas de televisión. Míralo. O sea, eso no tenía precedente en Estados Unidos porque el tipo se volvió loco. Entonces yo creo que es bien curioso este giro del populismo extremo que él tuvo a este discurso contra la élite y todo, a un momento en que ya se produce la derrota, él no es capaz de verla. Ojalá que esto sí, la derecha y el Partido Republicano les sirva para sacar lecciones, para no caer con el Tea Party, para no caerse con gentes como Trump. Tal cual. Porque eso le hace muy mal a los partidos. Tal cual. Entonces, ahora, su libro y su película. A ver, mi libro ahora me voy a poner un poquitito más denso. Es un libro de un sociólogo, tiene nombre como holandés, francés. Se llama Frédéric van den Berghe. Muy bueno. Se llama Historia filosófica de la sociología alemana. Es un libro publicado hace 10 años atrás. Mira, para gente que somos semi-ignorantes como uno. Denso, que no somos, mira. pero es que esa es la gracia, que no es denso. El tema es complejo, pero analiza todo desde las teorías de Adorno, Horkheimer, qué sé yo, todas las teorías modernas de la sociología progresista de izquierda alemana, de la escuela de Frankfurt, pero en lenguaje, yo te diría que para cualquier profesional, una persona que tenga educación superior lo puede entender. Y por lo tanto, justamente, mira, a mí me ha servido mucho en clase. No lo he leído completo porque tiene varios capítulos bien específicos, pero me he leído una buena parte de él. Y es extraordinario para entender cómo ha avanzado ese salto enorme que se da entre los años 30 y los años 80 del pensamiento ideológico de izquierda que viene de Alemania. La gente no sabe, viene de Alemania occidental en la época. Así es. De puros profesores, muchos de ellos judíos, ¿no es cierto?, de este instituto de Frankfurt, de este Instituto de Sociología de Frankfurt. Así que eso. Y del punto de vista de película, yéndome a la Guerra Fría,
voy a recomendar una película que se llama El puente de los espías, que es una película preciosa, de Guerra Fría completamente, que está en Apple TV y entiendo que también en Amazon. En Amazon creo que está. Pero muy buena porque muestra Guerra Fría y muestra sobre todo un rol muy bonito de un abogado norteamericano. Muestra este lado decente tan lindo de la sociedad norteamericana. Un abogado norteamericano que le toca defender a un espía ruso. Y de hecho está inspirado en hechos reales. Muy bonito. Y lo hace Tom Hanks como actor principal, pero es notable este abogado que incluso es medio conservador de derecha, que lo ponen a defender a este espía ruso y el sistema le dice, bueno, pero haga el show nomás, como yo tengo que defenderlo, si estamos en Estados Unidos, si no nos vamos a transformar. Maravilloso, espectacular del tipo, y el retrato del espía ruso además es espectacular. O sea, yo voy a recomendar la antología de cuentos chilenos, ¿ya? A mí me encantan los cuentos chilenos, creo que los grandes escritores chilenos son o poetas o de cuentos. Y yo le leía a mis niños de chicos siempre los cuentos chilenos, los cuentos tradicionales, y lo reencontré buscando, así que lo voy a llevar para el campo porque siempre mis hijos y hijas me dicen, ¿dónde están los cuentos que tú nos contabas? Sí, precioso. Así que muy bien. Ojalá que no se pierda ese arte de contar cuentos. Y en película, en Netflix, Gambito de Dama, pero no les voy a contar nada de lo que se trata. Pero créanme que en 2 días se lo van a comer. ¿Ah? Excelente, excelente. Sí, acuérdense ahí de unas escenas en el subterráneo que hay, son inolvidables, ¿va? Muy, muy, muy buenas. ¿Va? Ya, pues. Ya pues, estimados amigos, nos veremos la próxima semana y sigue habiendo tanto tema, así que ahí vamos a hacer seguimiento para que todos puedan... Y qué bueno haberlo hecho aquí, además. Una maravilla. Exactamente, así que estén bien y cuídense.